mantener el hierro en su forma divalente, o sea, en estado ferroso, mantener los niveles altos de potasio, bajos de calcio y sodio en el interior de la célula, mantener los grupos sulfidrilos de los hematíes, hemoglobina y de la membrana en forma reducida y mantener la forma bicóncava de la célula. Todo eso requiere energía. Y si ustedes piensan, recuerden, el eritrocito es una célula anucleada. ¿De dónde obtiene la energía si no tiene organelas, no tiene núcleo, no tiene nada? Bueno, la glucosa va a ser la fuente de energía normal del eritrocito y lo va a hacer a través de las vías convencionales para la generación de ATP. Ahora, las enzimas necesarias para que estas vías funcionen, el eritrocito las va a obtener durante su proceso de maduración. O sea, durante todo el proceso de la eritropoyesis, ahí se van a ir acumulando las enzimas y finalmente se va a expulsar el núcleo, se va a expulsar las organelas y se va a quedar con el aporte enzimático. El eritrocito ya no puede sintetizar nuevas proteínas, ya no puede sintetizar nuevas enzimas, ya no puede hacer nada porque no tiene núcleo, no tiene organelas, no tiene nada. Entonces, bueno, tenemos la de Eden-Meyer, que es la glucólisis anaerobia y va a tener ATP. El metabolismo óxido reductor de la pentosa fosfato y de la síntesis de glutatión, pues le va a dar protección al eritrocito. Del metabolismo nucleotídico se van a generar enzimas que van a mantener el ATP. Y finalmente el sistema diaforásico va a mantener el hierro hemínico en su forma reducida, que es en el estado ferroso. O sea, las 4 vías que les acabo de mencionar, todas las enzimas que regulan estas vías, no me voy a meter en eso, ya lo vieron en bioquímica y en fisio y no sé en cuántas materias más, ya están en el eritrocito y son finitas, ¿ok? En el momento que se acaba todo este componente enzimático del eritrocito, el eritrocito se muere. Entonces el agotamiento de las enzimas está relacionado con el envejecimiento de la célula. Ahí están todas las vías, les digo, no me voy a meter en esto, espero ya se las sepan y si no las recuerdan para la vida. Bueno, recuerden, es importante para el eritrocito, para que mantenga la forma bicóncava, mantener un intercambio catiónico tanto de potasio, sodio y calcio. Entonces, esos son regulados por moléculas transportadoras que son dependientes de ATP y por eso pues también requiero ATP, ¿no? Son por ejemplo, la bomba sodio-potasio, las bombas que involucran al sodio, potasio y al cloro, las que regulan el calcio, bueno, pues todas esas son necesarias para mantener la integridad de la membrana y para mantener la forma bicóncava del erito. Ahora, si por alguna circunstancia alguna de estas enzimas está disminuida, el eritrocito va a tener, o más bien se va a desarrollar una anemia hemolítica que se denominan congénitas y son enzimopatías, que se deben a una disminución de alguna de las enzimas que participan en los procesos de generación de ATP. Y pues va a reducir todavía más la vida media del eritrocito. Ya luego las veremos cuando veamos las anemias hemolíticas. ¿Dudas de esto? ¿No? Ahora, un compuesto muy importante que transporta el eritrocito es la hemoglobina. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar el oxígeno y el dióxido de carbono mediante mecanismos de desaturación y saturación y lo hace a través de un cambio conformacional, estructural y de afinidad por el oxígeno y por el dióxido de carbono. También puede transportar óxido nítrico que nos ayuda a regular el tono vasomotor y participa en el balance ácido-base a través de la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina, ya que libera o retiene protones.
¿Cuál es la estructura de la hemoglobina? Es un tetrámero globínico que está formado por 4 anillos M, 2,3-difosfoglicerol, es de color rojo, es un pigmento, pesa 64 kilodaltons. La hemoglobina del adulto está formado por 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. La estructura secundaria pues es el tetrámero de las 2 cadenas beta, 2 cadenas alfa. Son codificadas las cadenas alfa en el cromosoma 16 y las cadenas beta en el cromosoma 11. Cadenas alfa 16, cadenas beta 11. La estructura terciaria se va a dar gracias al plegamiento de esas proteínas asistido por chaperonas y las cargas positivas que se presentan en el exterior de la molécula y las cargas negativas que se dan hacia el interior de la molécula. Y finalmente en la estructura cuaternaria es la molécula que permite la captación del oxígeno a través de los grupos M. Sería básicamente como un pulmoncito en miniatura que va a generar cambios conformacionales para aceptar el oxígeno y para liberar el oxígeno. Entonces, las cadenas de las globinas se van a estar moviendo para crear estos recipientes donde se va a captar el oxígeno. ¿Qué más? Bueno, la función principal de la hemoglobina es el transporte de oxígeno, ¿no? O sea, va a transportar el oxígeno, lo va a llevar a los tejidos y en los tejidos lo tiene que liberar. Eso genera o se genera gracias a algo que se llama curva de disociación de la hemoglobina, la manera en cómo interactúa con el oxígeno. Y nosotros decimos que la hemoglobina tiene un estado tenso y un estado relajado. Decimos que está en estado tenso cuando está desoxigenada y se dice que está en estado relajado cuando tiene oxígeno. Aquí están las 4 cadenas de las globinas, las 2 alfa y las 2 beta. Este es su eje. Entonces, cuando capta oxígeno, hagan de cuenta, cuando está desoxigenada, hagan de cuenta que tiene como abierto el sitio donde se debe de pegar el oxígeno y cuando está oxigenada como que se cierra para que no se vaya. ¿Sí? Eso es el estado desoxigenado y el estado oxigenado de la hemoglobina. Pues independientemente de donde esté, mientras tenga oxígeno es el estado relajado y cuando no tenga oxígeno es el estado tenso. ¿Dudas hasta ahorita? Para entender cómo la hemoglobina acepta o deja ir el oxígeno, hay que entender la curva de disociación de la hemoglobina. Hay factores que van a modificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Primero vamos a partir de un hecho. La hemoglobina es mucho más afín al dióxido de carbono y al monóxido de carbono que al oxígeno. Ustedes le ponen una molécula de monóxido de carbono y una de oxígeno, se va a unir al monóxido o al dióxido de carbono. Siempre. Bueno. Cuando la hemoglobina se une a una molécula de monóxido de carbono, se produce una forma que se denomina metahemoglobina. Entonces, la metahemoglobina es una hemoglobina que tiene unido un monóxido de carbono. Por eso es tan tóxico los humos, porque habiendo monóxido de carbono se va a unir a él y va a generar esta hemoglobina que no está transportando oxígeno y se da una hipoxia tisular. Ahora, ya vimos eso. Ahora, la hemoglobina que sí va a unir oxígeno va a modificar su afinidad por el oxígeno dependiendo de los diferentes factores. 3 básicamente influyen en la afinidad por el oxígeno. Los que incrementan la afinidad por el oxígeno son el incremento o un pH elevado,
la presencia disminuida del 2,3-difosfoglicerol, la disminución del dióxido de carbono y la disminución de la temperatura. Esas cosas van a provocar que la hemoglobina aumente la afinidad por el oxígeno. ¿A qué me estoy refiriendo con que aumenta la afinidad por el oxígeno? ¿Qué se les afigura que es eso? ¿O en qué se traduce? Que lo acepta más. Que lo deja ir menos. Sí lo va a unir más, pero no lo va a dejar ir. O sea que nos juega en contra también. ¿Sí? Porque si se fijan, al aumentar la afinidad, se está desplazando hacia donde tenemos la curva de la metahemoglobina, donde tenemos la curva del dióxido de carbono. O sea, lo capta y se lo queda. Ahora, los factores que hacen que sea menos afín, o sea, que lo suelte, van a ser, al contrario, un pH ácido, el aumento del 2,3-difosfoglicerol, el aumento del dióxido de carbono y el aumento de la temperatura. Sí, entonces, nuestra curva de disociación está variando, se mueve para que la hemoglobina pueda captar el oxígeno, pero también lo pueda soltar. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces decimos que cuando incrementa la afinidad por el oxígeno, la curva de disociación se mueve hacia la izquierda. Y cuando disminuye la afinidad por el oxígeno, la curva de disociación se mueve hacia la derecha. Vean cómo es la curva de disociación de la hemoglobina. Vean cómo une el oxígeno. Es una S sigmoidea. No es así como una logarítmica. No, entre más oxígeno tenga, más afín va a ser. Sí empieza a incrementar, pero luego voy a tener pequeños incrementos a pesar de que la saturación se mantenga más o menos igual. Vean. Nos vamos. Esta es la saturación, la presión parcial de oxígeno y aquí tengo la saturación. Más o menos con una presión parcial de oxígeno a 30 milímetros de mercurio, vemos que se obtiene la saturación al 50% a 30 milímetros de mercurio. ¿Sí ven aquí? Eso digamos que es como en estado estable. Cuando la curva se mueve hacia la izquierda, eso hace que a una menor concentración de oxígeno yo obtenga el 50% de saturación. Cuando se mueve hacia la derecha, eso hace que a una presión parcial de oxígeno mayor yo obtenga el 50% de saturación. Creo que aquí ya quedó más claro a lo que se refiere con aumento en la afinidad y con disminución en la afinidad. Como está aumentada la afinidad, requiero menos concentración de oxígeno para que se una. Como está disminuida la afinidad, requiero más concentración de oxígeno para que se una. ¿Sí? Ahora, vamos otra vez con la presión parcial de oxígeno. En la medida que va incrementándose la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina se va saturando cada vez más, si ustedes se fijan. Al 60, al 80, al 100. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, cuando tengo una presión parcial al 60%, la hemoglobina está saturada por arriba del 80%. Y así se va a ir incrementando. Ojo, esto no es la saturación del oxígeno. Esta es la saturación de la hemoglobina. ¿Estamos bien en eso? Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga fiebre, ¿qué va a pasar?
La saturación va a bajar. O voy a necesitar un mayor aporte de oxígeno para llegar a la misma saturación de hemoglobina. Es un paciente con fiebre, sí pueden estar viendo ustedes que está desaturando, o sea, con el aparatito, aunque no esté midiendo propiamente la hemoglobina. ¿Pero por qué? Porque su hemoglobina no está saturando a la misma cantidad, porque está influenciada por la temperatura. Y si a eso le agregan, por ejemplo, que a lo mejor si el paciente está acidótico, pues menos todavía, se mueve todavía más hacia la derecha. Doctora, Ujú. una pregunta. Era, de hecho, con lo mismo. Si hay una modificación en el mismo pH, las mismas enzimas se modifican y por lo mismo hay una menor afinidad a la hemoglobina. O sea, cualquier cosa que le desestabilice las proteínas va a tener como consecuencia una menor afinidad. Las proteínas, Sí, ¿cuáles bueno, proteínas? la hemoglobina, Hemoglobulina. Ah, no. globulinas. Estos son los factores que modifican. Estos básicamente, no cualquier cosa. Son los que más influencia tienen en los estados de afinidad de la hemoglobina. Si ustedes se fijan, aquí tengo el dióxido de carbono. ¿Sí? Si yo estoy en un lugar donde tengo bajas concentraciones de dióxido de carbono, no está compitiendo nada con el oxígeno, o está compitiendo menos con el oxígeno. Eso hace que se pueda unir mejor a él. En cambio, en un sitio donde yo tengo mucho dióxido de carbono, ¿a quién se va a unir? Al dióxido de carbono. Va a ir la afinidad por el oxígeno. ¿Sí? No sé si quedó claro esto. Luego es algo difícil de comprender. Entonces estamos bien. Aquí hay algo que seguramente ustedes han oído que se denomina efecto Bohr, que tiene que ver con esta curva de disociación. El efecto Bohr es la reducción de la afinidad de hemoglobina por el oxígeno mediado por un incremento en la concentración de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que les mencionaba yo aquí? Es muy importante la concentración de dióxido de carbono para permitir que suelte o retenga oxígeno. ¿Para qué me ayuda eso? Capta el oxígeno de los pulmones, va bien, ahí lleva el oxígeno, pero si fuese muy afín, como yo les decía, al oxígeno y continuara con esa misma afinidad en los tejidos, no lo soltaría. Entonces, ¿qué pasa en los tejidos? Que ahí incrementan, más bien disminuyen la afinidad por el oxígeno con la hemoglobina para que lo libere hacia los tejidos. Entonces, esta curva de disociación pues está moviendo la hemoglobina para captar y para soltar, para captar y para soltar, y así nosotros mantengamos una buena oxigenación. ¿Sí? ¿Qué es esto que está aquí abajo? Va a permitir una mayor liberación de oxígeno hacia los tejidos y una mayor captación de oxígeno por el pulmón. Exactamente, nunca está fija. Tiene que estarse moviendo de esta manera para que se pueda captar y lo pueda liberar. Se pueda captar y lo pueda liberar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguros? Yo sé que está confuso esto. Bueno, ¿no? ¿Ya lo habían visto en fisio? ¿O no? Ahí se los debían de explicar. No, pues sí. Bueno, ahí lo debieron de haber visto. Ah, ya ven, ya en bioquímica. Bueno, pero ya vieron cuál es la aplicación práctica de esto.
que nos permite que la hemoglobina, pues, sea captada y sea liberada en los tejidos. Entonces, o se mueve hacia la izquierda y aumenta la afinidad, o se mueve hacia la derecha y disminuye la afinidad. ¿Estamos bien en eso? ¿Todo bien? Eso sí. Doctora, yo tengo una pregunta, a lo mejor está medio mensa, pero no, A ver, me dime. quiero quedar con la duda. ¿No hay algún medicamento o algo así para aumentar la afinidad? Hay, pero no, ¿cómo? Existen unos sustitutos de transfusión, son unos gases. Ahora no me acuerdo del nombre. Están solamente en fase de prueba, que lo que hacen es eso, le aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para que capte más oxígeno y pues la pocas eritrocitos que tiene puedan captar oxígeno y llevarlo a los tejidos. Pero así que se use de forma clínica a discriminación, ¿no? ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿No? Bueno. Bueno, ya vimos los genes. Bueno, algo importante, embriológicamente hablando de las hemoglobinas, durante el periodo embrionario nosotros tenemos hemoglobinas que se denominan hemoglobinas embrionarias, que son Wowers 1, 2 y Portland. Bueno, estas hemoglobinas embrionarias tienen una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. Y esto es porque, si ustedes recuerdan ahí, embrio, la sangre que circula por el feto tiene bajos niveles de oxigenación en comparación de las presiones parciales que nosotros manejamos. Exactamente. Están acomodadas en el gen en el orden en que van apareciendo. Entonces, por eso es que se van desarrollando así y tienen esa característica, una mayor afinidad por el oxígeno. Ya las hemoglobinas fetales disminuyen la afinidad, pero aún así sigue siendo mayor que la de los adultos. Y la de los adultos, la que mayor cantidad tenemos es la hemoglobina que está formada por 2 cadenas de alfa y 2 cadenas de beta, aunque aquí está mal, es beta. Y es el 97% de la hemoglobina que nosotros tenemos y pues con la afinidad que nosotros tenemos. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ahora vamos a ver el grupo M. Bueno, el grupo M es una porfirina, como también lo es, por ejemplo, las mioglobinas, el citocromo, las catalasas de triptofano. Bueno, aquí el que nos importa son las de la hemoglobina, que nos ayuda a transportar oxígeno. Está compuesto por 4 anillos pirrólicos que están unidos por puentes de metenilo y forman complejos con iones metálicos, en este caso, un hierro. Y aquí tenemos, ese es el anillo pirrólico y aquí de la porfirina, un anillo, otro anillo, 1, 2, 3, 4. Y aquí en el centro iría el hierro. Ahora, la síntesis del grupo M se realiza dentro de la célula. Una parte se realiza dentro de la mitocondria y otra parte se realiza fuera de la mitocondria. Y se realiza a través de un grupo de enzimas, son en total 9 enzimas que inician el proceso de síntesis del grupo M. Los sustratos se obtienen de la vía del ciclo de Krebs. Entonces, déjenme ver dónde está completo. Que no puse el dibujo. No, ahí está. Ya decía yo que sí lo tenía. Entonces, aquí estamos dentro del eritrocito, ¿no? La vía
va a iniciar aquí con la acetilcoenzima A y la glicina que van a formar el sustrato del anillo pirrólico. Y a partir de aquí van a empezar a actuar un grupo de enzimas, que son en total, aquí están, 8 enzimas que van a participar en toda la vía. Entonces, la vía inicia en la mitocondria, sale hacia el citoplasma, continúa en el citoplasma y va a ir generando diferentes pigmentos. Por ejemplo, el uroporfirinógeno, el coproporfirinógeno, y luego regresa otra vez a la mitocondria. En la mitocondria se va a terminar de formar. En el último paso, que es cuando tengo la protoporfirina 9, va a actuar la última enzima que se llama ferroquelatasa. La ferroquelatasa es la que introduce el hierro al grupo M. Ahora, todas estas 8 enzimas pueden estar disminuidas. Y si están disminuidas, generan unas enfermedades que se llaman porfirias. Las porfirias hay de diferentes tipos, dependiendo de la enzima que esté involucrada. Entonces, en las porfirias yo voy a tener un déficit en la síntesis de grupo M y un acúmulo de los sustratos previos, o sea, dependiendo de dónde se quedó detenida o de la enzima que está defectuosa, pues se va a acumular todo hacia atrás. Por ejemplo, si no hay uroporfirinógeno 3 sintetasa, pues se va a empezar a acumular, por ejemplo, porfobilinógeno. Todo hacia atrás se empieza a acumular. Estas porfirias hay de diferentes variedades, tienen manifestaciones dermatológicas, sí pueden llegar a tener anemia. Los sustratos del ciclo de Krebs, acetilcoenzima A y la glicina. Esos dos son los que inician la vida del grupo M. Las porfirias son enfermedades raras, afortunadamente. Y son ustedes saben que muchos seres mitológicos se basan en gente que estaba enferma. Bueno, pues los vampiros se basan en personas que tienen porfiria. Porque tienen fotosensibilidad, tienen alteraciones dentales, tienen la piel muy, muy, muy pálida, efectivamente. Los vampiros están basados en personas con porfirias. Si ustedes, no sé, alguna vez han visto, por ejemplo, la película de Los Otros, ¿se acuerdan esa de los fantasmas? Los 2 niños tenían porfiria. Entonces, ese tipo de enfermedades generan cuando hay deficiencia de alguna de estas enzimas. Bueno, ¿dudas? Lo importante aquí que Doctora. sepan que Ay, perdón, y dependiendo de en qué paso se quede, ¿es una porfiria diferente? efectivamente Ah, ok. tienen diferente espectro clínico, unas más graves, otras más leves. Hay algún subtipo que causa dolor abdominal. Y esos pacientes tienen muchas cirugías blancas, o sea, que empiezan con dolor abdominal así intenso, no saben por qué. Bueno, pues van a quirófano por abdomen agudo, abren y no encuentran nada. Y así les pasan varias veces. Afortunadamente tiene tratamiento. Hay una proteína que se usa para eliminar todos los productos que se quedan como tóxicos, que se llama hemina. Se administra y pues ya, se logra un control de la mayoría de las porfirias, no de todas, pero de la mayoría. Ajá. Efectivamente. Bueno, entonces, lo importante aquí es que sepan que una parte se va a realizar en la mitocondria, otra parte en el citoplasma, que están involucradas 8 enzimas, que los sustratos son acetilcoenzima y glicina, y que la enzima que inserta el hierro, que es el último paso para generar el grupo M, es la ferroquelatasa. ¿Sí? Y que las enfermedades que se generan por alteración de este grupo enzimático se llaman porfirias.
¿Dudas? ¿No? ¿Está claro? Y pues aquí tenemos el grupo M, los 4 anillos pirrólicos y el hierro en el centro. Hay una estructura tridimensional, los 4 anillos pirrólicos y el hierro en el centro. Ahora, este grupo M está insertado en las cadenas de la hemoglobina, o sea, en las cadenas de la molécula. Ahí lo tenemos. Una vez que el eritrocito se muere o es destruido, la hemoglobina pues tiene que ser eliminada. Entonces, las cadenas de la globina, la mayoría de ellas son reutilizadas, los aminoácidos y las proteínas, son recicladas. ¿Y qué se hace con el grupo M? Bueno, el grupo M, ahí tenemos que degradar el anillo pirrólico, se tiene que degradar el anillo pirrólico y se tiene que tomar el hierro y reciclarlo y regresarlo otra vez hacia la médula ósea para que siga ayudando a la generación de eritrocitos. ¿Ok? Entonces, la globina la degradan y el hierro lo regresamos a la reserva. Lo que tenemos que eliminar, pues, es el anillo pirrólico o los anillos pirrólicos. Y eso va a producir la famosa bilirrubina. Vean, un hombre de 70 kilogramos recambia aproximadamente 6 gramos de hemoglobina por día. O sea, es muchísimos los eritrocitos que se destruyen a diario y del mismo número de eritrocitos que producimos a diario. Para que vean ustedes que la médula nunca descansa. Bueno, el proceso de degradación del grupo E inicia por esta enzima que se llama hemina, por eso ayuda en las porfirias, y va a empezar la degradación para generar primero, uno de los primeros pigmentos que se generan es la biliverdina y posteriormente la bilirrubina. Y eso se recuerdan cuando vimos las equimosis, es lo que provoca también que vaya cambiando de coloración las lesiones, que se está degradando los anillos pirrólicos. Hemina. Hemina es la que inicia el proceso de degradación. Ahora, cuando ese proceso se lleva a cabo en tejidos periféricos, la bilirrubina o los pigmentos que se generan de eso son captados por albúmina y alguna otra proteína para ser transportados al hígado y ahí se pueda eliminar. Generalmente ese proceso de degradación y de destrucción de eritrocitos de forma normal y fisiológica se lleva a cabo en el vaso. En el vaso, ahí inicia todo este proceso, se capta la bilirrubina y la bilirrubina es llevada al hígado y en el hígado sucede el proceso de conjugación, que es lo que genera, lo que me generan los dos tipos famosos de bilirrubina que tenemos, la bilirrubina conjugada y la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada es la que va del vaso hacia el hígado, que todavía no sufre el proceso, que también le llaman, ¿cómo? Soluble o insoluble, doctora, no me acuerdo. ¿Qué otro nombre tiene? Que le encuentran así en los estudios de laboratorio. Bilirrubina indirecta. Efectivamente. Entonces, la bilirrubina que se genera producto de la destrucción de los eritrocitos y que todavía no pasa por el hígado es la bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina que ya pasó por el hígado, que se generó en el hígado, y ya sufrió el proceso de conjugación, es la famosa bilirrubina directa. Por eso, ¿cuál bilirrubina es la que se eleva cuando tienen dañado el hígado? La directa. Cuando tienen un daño hepatocelular, la bilirrubina que se incrementa es la directa. Y cuando tienen un incremento en la destrucción de eritrocitos,
efectivamente, la indirecta. Porque el hígado no se da abasto con toda la bilirrubina que le está mandando el vaso. Por eso se incrementa la indirecta. O mayormente, ustedes, bueno, no sé si alguna vez han visto laboratorios, generalmente van a subir las dos, ¿ok? Pero una sube mucho y otra sube poquito, porque una es reflejo de la otra. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Ahora, eso de soluble y insoluble, ¿cuál sería la soluble? Porque es verdad eso, es una característica. La indirecta sería la insoluble, es la insoluble. La que está conjugada es la que es soluble, por eso ya se puede ser eliminado. Por eso en los niños que tienen hiperbilirrubinemia, porque no hay porque no les da el sol o porque están hemolizando, pueden generar kernicterus porque la bilirrubina se deposita porque no la pueden eliminar. Bueno, esto ya lo explicamos. Vean, es lo que les mencionaba, para que no se acumule se tiene que hacer hidrosoluble, que es cuando se conjuga. Y bueno, va a ser secretada en la bilis. Y pues creo que nada más, todo lo que venía. Ahí tenemos la bilirrubina. Este es el grupo E. Empieza aquí la imina, empieza el catabolismo, empieza a cortar los anillos, se genera la biliverdina. Y la última, cuando actúa la biliverdina reductasa, se llama la enzima, genera la bilirrubina, que es el pigmento amarillo que nosotros eliminamos o que se elimina. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, el proceso de conjugación. ¿No? ¿Seguros? Bueno, yo sí tengo una, doctora. ¿Dónde Ujú. era donde se metabolizaba? En el hígado. Ok, Donde con se eso. conjuga en el hígado. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, pues. Mañana estaríamos empezando con anemia. Nada más les paso lista y acabamos por hoy. Ajá, la primera anemia que vamos a ver es anemia ferropénica.